Soy la licenciada Lilian Guzmán, profesora de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. El día de hoy hablaremos sobre los hidrocarburos saturados, alcanos y cicloalcanos, que corresponde a la semana número 16. Hidrocarburos son los compuestos orgánicos que contienen solo carbono e hidrógeno y reciben el nombre de hidrocarburos. Los hidrocarburos se subdividen en alifáticos y aromáticos. Dentro de los alifáticos, que son cadenas abiertas de átomos de carbono, vamos a encontrar a los saturados y a los insaturados. Los saturados comprenden a los alcanos y a los cicloalcanos, y los insaturados a los alquenos y alquinos. Ahora, los aromáticos son anillos de cadenas de carbonos, y aquí encontramos al benceno y a los aromáticos polinucleares. Entonces, los hidrocarburos van a comprender a varias familias de compuestos, que van a ser a los alcanos, cicloalcanos, alquenos, alquinos, y al benceno y a los anillos polinucleares. Veremos entonces a los alifáticos, del griego alifar, que significa grasa o aceite, los cuales pueden ser saturados o insaturados, y se subdividen en familias que incluyen a los alcanos, alquenos y alquinos. Entonces, los alcanos son la familia de compuestos que solo vamos a encontrar enlace simple carbono-carbono. Los alquenos van a ser aquellos donde encontremos doble enlace carbono-carbono, y los alquinos son aquellos donde vamos a encontrar triple enlace carbono-carbono. Iniciaremos platicando de los hidrocarburos saturados, que reciben varios nombres. Uno de ellos es parafínicos, del latín parum affinus, que significa poca afinidad. Otro nombre es alcanos. Es el nombre genérico para este tipo de compuestos basados en el sistema WICPA, de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Están constituidos solamente por átomos de carbono e hidrógeno. El adjetivo saturado se refiere al tipo de enlace en la molécula. Significa que cada átomo de carbono se encuentra unido en forma covalente a otros 4 átomos mediante enlaces sencillos. La fórmula general de los alcanos es CnH2n+2, lo que significa que si un compuesto tiene 4 carbonos, tendrá 2 por 4, 8, más 2, 10 hidrógenos. Los alcanos van a presentar carbonos con hibridación sp3. En la hibridación sp3 vamos a encontrar 4 orbitales que van a ser sp3. La geometría de la molécula va a ser tetraédrica y los ángulos serán de 109 grados, y el enlace presente es un enlace simple carbono-carbono. Entonces, cuando hay ese electrón que migra al orbital 2p, que está vacío en esta imagen, entonces vamos a tener orbitales híbridos que van a ser del tipo sp3, y los 4 van a ser sp3. Nomenclatura de los alcanos. El compuesto más pequeño de los compuestos orgánicos es el metano, que solo contiene un átomo de carbono. Entonces, este recibe el nombre de metano. El de 2 átomos de carbono se llama etano, el de 3 propano, el de 4 butano. El de 5 átomos de carbono se llama pentano, el de 6 átomos de carbono hexano, el de 7 átomos de carbono heptano, el de 8 octano, el de 9 nonano, el de 10 decano. El de 11 átomos de carbono recibe el nombre de un decano, el de 12 dodecano, el de 13 tridecano, el de 14 tetradecano, el de 15 pentadecano, el de 16 hexadecano, el de 17 heptadecano, el de 18 octadecano, el de 19 nonadecano y el de 20 eicosano. Estos nombres son la base de la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Entonces, toda la nomenclatura se basa en los alcanos. Entonces, estos nombres es necesario recordarlos y tenerlos presentes.
En los compuestos orgánicos vamos a encontrar una nomenclatura común y una nomenclatura WICPA. En la nomenclatura común vamos a encontrar prefijos para mencionar ciertas características del compuesto. Por ejemplo, la primera que vamos a ver es que si la cadena de átomos de carbono es una cadena lineal, se utiliza el prefijo N minúscula que significa normal antes del nombre del alcano. Pero este prefijo lo vamos a utilizar a partir de 3 átomos de carbono. Entonces, a partir del propano, que es una cadena lineal en la nomenclatura común, se llamará N-propano. El de 4 será N-butano. El de 6, por ejemplo, será N-hexano, pero es una cadena lineal. Lo vamos a utilizar a partir de cadenas de 3 átomos de carbono. El siguiente prefijo es el prefijo iso. El prefijo iso indica que un grupo CH3 está unido al segundo átomo de carbono de una cadena lineal. Ejemplos de cómo podemos encontrar distribuidos los carbonos en una ramificación que reciba el nombre de iso sería la primera que vemos que es el segundo carbono, el que se puede enlazar a algo más. Puede estar así de manera horizontal, puede estar con un ángulo, pero vean ustedes, es el segundo carbono el que tiene la posibilidad de unirse a algo más, o puede formar un ángulo recto, como este que está aquí, y es el segundo carbono el que se puede unir a algo más. Entonces, esto es el isopropil. Entonces, cuando el isopropil se une a un grupo CH3, se va a llamar isobutano. Cuando el isopropil se une a una cadena de 3 átomos de carbono, contamos el total de átomos de carbono que hay en el compuesto o en la estructura y tenemos que aquí en el iso hay 3, aquí hay otro 4, 5 y 6, entonces se va a llamar isohexano. Cuando el grupo iso se une a una cadena de 4 átomos de carbono, por ejemplo, entonces contamos el total de átomos de carbono y hay 7. Entonces, esto que está en azul, eso es un iso. En la nomenclatura común, entonces, reconocemos ese grupo iso y contamos el total de átomos de carbono y en este caso, como habíamos dicho, habían 7. Entonces va a ser isoheptano. El prefijo sec. El prefijo sec significa secundario. Indica que un alcano de 4 o 5 carbonos ha perdido un hidrógeno del carbono 2 de la cadena y este puede enlazarse a un halógeno, un grupo OH o a una cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, vamos a ver que el prefijo sec sería esta ramificación o este grupo, en donde el carbono 2 se puede unir, como había dicho, a un OH, a un halógeno o a una cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, esto se llama sec-butilo. Cuando lo mencionamos en una estructura le vamos a llamar sec-butil o le podemos llamar S-butil, S de secundario. El prefijo sec rara vez se usa al nombrar hidrocarburos mayores que el pentano. Lo frecuente es en el butano, pero pudiera haber cuando hubieran 5 átomos de carbono. Entonces, un ejemplo sería este. Tengo una cadena de 4 átomos de carbono donde el segundo carbono o uno de los carbonos secundarios se unió a un halógeno que es el bromo. Entonces, este es el grupo sec-butilo que se menciona como sec-butil. Entonces, el nombre de esta estructura será bromuro de sec-butano. Prefijo ter. El prefijo ter corresponde a terciario. El carbono terciario de un alcano ha perdido un hidrógeno y este puede enlazarse a un halógeno, a un grupo OH o a una cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, el grupo, para hacer el prefijo ter, el más pequeño que vamos a encontrar es este que está aquí, donde tengo un carbono terciario que vean, tiene un guioncito porque eso se va a unir a algo más. Esto se llama terbutilo, lo mencionamos como terbutil
o lo podemos encontrar como T-butil. Entonces, cuando el terbutil se une, y tengo el terbutil, se une a un cloro, entonces recibe el nombre de cloruro de terbutilo. O cuando el terbutil se une a un grupo OH, o un OH se une a ese carbono terciario, esta estructura que vemos ahí se llama alcohol terbutílico. Entonces, veamos, vamos a encontrar el prefijo ter, va a ser el carbono terciario, el que se une a algo más. También lo podemos encontrar en una cadena mucho más grande de átomos de carbono, donde esta va a ser una ramificación. Prefijo neo. Se utiliza para compuestos de 5 a 7 átomos de carbono con un carbono cuaternario. Dos grupos metilos están unidos al carbono 2 del sustituyente. Entonces, de los neos, el más pequeño que podemos encontrar es esta estructura que vemos aquí. Veamos, aquí está el carbono cuaternario y uno de los carbonos unidos al carbono cuaternario puede hacer un enlace con algo más. Entonces, esto es el neopentilo o neopentil. Entonces, veamos esta estructura. Este es el carbono que es el carbono 2 del sustituyente. Entonces, uno de los carbonos unidos al carbono 2, o sea, al carbono cuaternario, es el que se puede enlazar a algo más, porque a este carbono le falta hacer un enlace. Entonces, cuando este carbono que vemos aquí se une a un hidrógeno, como en este caso, esto se llama neopentano. Cuando el neopentil se une a otro grupo CH3 o a otro carbono, esto va a ser el neohexano. Y cuando el grupo neo, que es ese de 5 átomos de carbono, se une a una cadena de 2 átomos de carbono, entonces en toda esta estructura van a haber 5 carbonos aquí y 2 aquí, serían 7. Entonces se va a llamar, esto de aquí es el neo, entonces se va a llamar neoheptano. La nomenclatura WIPA o UPAC, que es la nomenclatura de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. Antiguamente, como vimos que había una nomenclatura común, esta se complicaba cuando las estructuras eran más grandes, ahí era más problema para nombrarlas. Entonces, por eso la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada hizo una serie de reglas para que fuera más fácil nombrar a las moléculas que son más complejas. Y las reglas son las siguientes. Primero identifique la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces vemos la estructura y buscamos la cadena más larga. Segundo, numerar la cadena de átomos de carbono. La cadena se numera desde el extremo que dé a los sustituyentes los números más pequeños. ¿Quiénes son los sustituyentes? Las ramificaciones o aquellos carbonos que están fuera de la cadena más larga de átomos de carbono. Si al numerar la cadena en ambos extremos hubiera sustituyentes que les corresponde el mismo número, se elige el extremo que al segundo sustituyente le corresponda la numeración menor. Nombres de los sustituyentes, entonces. Reciben el nombre de sustituyentes, radicales o grupos alquilo. También les llamamos ramificaciones. Los grupos sustituyentes son moléculas de alcano con un átomo de hidrógeno menos que le permite el enlace con otra molécula. Ejemplo, vimos el compuesto orgánico más pequeño que es el metano. Entonces, cuando el metano por alguna razón le falta un hidrógeno, será CH3 y este carbono se puede unir a algo más porque le falta un enlace que hacer y ese sería un sustituyente que se llama metil. Entonces veamos, este sería el metil. Cuando tengo una cadena de 2 átomos de carbono y a uno de esos 2 átomos de carbono le falta hacer un enlace porque vean, este solo tiene 3 enlaces,
entonces se llama, su nombre es etilo, pero se escribe etil. Diríamos, este es un grupo etil. Cuando es de 3 es propil, de 4 es un butil, de 5 es un pentil, el de 6 átomos de carbono es un hexil, el de 7 es un heptil, el de 8 un octil, el de 9 un nonil y el de 10 un decil. Pero son cadenas lineales de átomos de carbono. 3. Los nombres de los grupos sustituyentes se mencionan en orden alfabético antes del compuesto básico. Entonces, si tengo un butil, voy a usar la B para el orden alfabético. Si tengo un etil, usaré la E. Si tengo un decil, la D. Si tengo un heptil, la H. Si tengo un hexil, la H. Si tengo un nonil, la N, etc. Ahora, cuando tengo moléculas ramificadas, o sea que el sustituyente es ramificado. Aquí podemos encontrar un grupo iso, un grupo neo, un grupo sec, un grupo ter. Entonces, cuando tenemos un iso, entonces, por ejemplo, un isopropil, un isobutil, se tomará para el orden alfabético la I de iso. Si tengo un neo, por ejemplo, un neopentil, un neohexil, tomaré la N de neo para el orden alfabético. Ahora bien, si tengo un sec-butil, un sec-pentil, un ter-butil, un terpentil, voy a tomar la B de butil, la P de pentil para el orden alfabético. No la S, porque la S solo me indica que es un carbono secundario. Y si es un terbutil o un terpentil, entonces no tomaré la T, porque la letra T solo me indica que es terciario, sino que utilizaré la B de butil o la P de pentil. 4. Si el mismo grupo alquilo aparece más de una vez, se escriben los números de los carbonos a los cuales se haya unido. 5. Cuando el mismo grupo aparece más de una vez en el mismo carbono, el número de carbonos se repite tantas veces como sea necesario. 6. Se emplean guiones para separar los números de los nombres de los sustituyentes. Los números se separan mediante comas. El número de grupos idénticos se indica mediante prefijos griegos, di, tri, tetra, etc. 7. El último grupo alquílico por nombrar sirve de prefijo al nombre del alcano básico y se menciona en una sola palabra. Ejemplo, si tengo esta estructura, entonces lo primero que tengo que hacer es buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces, veamos, puedo contar de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esta cadena tiene 6. Está así. Ahora puedo tomar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Hay una de 7. Si cuento aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hay una de 8, la tengo que tener presente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces la cadena más larga sería esta que estoy señalando en este momento. Entonces, en la estructura, esa es mi cadena más larga. La siguiente regla dice, hay que numerar la cadena de manera que a los sustituyentes le toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo inicio numerando de izquierda hacia la derecha y luego hacia abajo en este sentido, entonces a este carbono le toca el 1, 2, 3. En el carbono 3 encontramos el primer sustituyente. Ahora, si yo numero de derecha a izquierda, o sea, en este sentido, entonces este sería el carbono 1, este el 2, el primer sustituyente lo encuentro en el carbono 2. Entonces debo numerar de derecha a izquierda. Entonces voy a empezar a numerar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces la cadena más grande es de 8 átomos de carbono. Entonces, el hidrocarburo base o el alcano base es el octano. Ahora, debo identificar a los sustituyentes. Entonces, en el carbono 2 tengo un metil. En el carbono 4 tengo un etil y en el carbono 6 tengo un metil. Entonces, los sustituyentes serán en el 2 un metil,
en el 4 un etil y en el 6 un metil. La siguiente regla dice, deben mencionarse los sustituyentes en orden alfabético. Entonces, vamos a ver que el nombre para esa estructura sería, vamos a mencionar en orden alfabético los sustituyentes. Entonces, tengo M y tengo E. Voy a mencionar primero al etil. Entonces, voy a decir 4 etil. Luego hay dos grupos metil. Entonces, debo decir en qué posición están los metil. Hay en 2 y hay en 6. Entonces, voy a poner un guión. Voy a poner 2,6 guión. Como hay 2, voy a decir dimetil. Y ahora voy a poner el nombre del hidrocarburo base, octano. Entonces, el nombre de esa estructura es 4-etil-2,6- dimetil-octano. Vamos a nombrar esta estructura con la nomenclatura WIC. Entonces, lo primero que hay que hacer es buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Una opción sería la horizontal, ver cuántos átomos de carbono tiene la horizontal. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 átomos de carbono, si uso la horizontal. Veamos otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Esta tiene 11. Veamos esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más pequeña. Veamos esta otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es más pequeña. Entonces, tengo dos cadenas, puede ser dos, de 11 átomos de carbono. La horizontal y esta que es como un ganchito aquí. Entonces, cuando ocurre eso, que tengo dos opciones de dos cadenas del mismo tamaño, que son las más largas, voy a elegir la que tenga mayor número de ramificaciones. Entonces, si tomo la horizontal, tengo 1, 2 y 3 ramificaciones. Si tomo la que está en forma de este ganchito aquí, que va aquí, voy a tener 1, 2 y 3 ramificaciones. Entonces, puedo elegir cualquiera de las dos, ya sea la horizontal o la que tiene ese ganchito. Entonces, yo voy a elegir la del ganchito. Voy a tener ahí la estructura para tenerla presente y elegiría esa como la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces, ahora el siguiente paso es identificar numerarla. Vamos a numerarla. Entonces, si yo numero de arriba hacia abajo, voy a tener 1, 2, 3. En 3 encuentro la primera ramificación o sustituyente. Si yo numero de derecha a izquierda, 1, 2, 3 y en 4 encuentro el primer sustituyente. Entonces, voy a numerar de arriba hacia abajo. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Entonces, tengo en el carbono 3 una cadena de 2 átomos de carbono que es el primer sustituyente. En el carbono 7, una de 3. Y en el carbono 8, vean, una de 1. Entonces, este es un etil. Este es un propil y este es un metil. Bueno, ya identifiqué las ramificaciones. Entonces, el compuesto básico va a ser el alcano de 11 átomos de carbono, que se llama un decano. Y los sustituyentes serán los siguientes. En el carbono 3, un etil. En el carbono 7, un propil. 8, un metil. En el 7, un propil. Entonces, para poder nombrarlo, tengo que seguir la regla que dice. Los sustituyentes se mencionan en orden alfabético. Entonces, tengo etil, tengo metil y tengo propil. Al primero que voy a mencionar es al etil. Entonces se va a llamar 3-etil. Luego sigue la M y sería 8-metil. Luego sigue la P, entonces sería 7-propil. El último sustituyente va a ser el prefijo del nombre del alcano básico. Entonces va a ser 7-propil, un decano. Ese será el nombre para esta estructura.
vamos a darle nombre WICPA a la siguiente estructura. Lo primero que debo de hacer es buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces, una opción sería la horizontal, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 átomos de carbono. Veamos otras opciones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto es más pequeña. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tengo dos opciones, la horizontal que tiene 10 o esta otra opción que viene aquí, sube y va hacia la derecha. Cuando tengo dos opciones, por ejemplo, debo elegir la cadena que tenga mayor número de ramificaciones. Si yo tomo la horizontal, tiene 1, 2 y 3 ramificaciones. Si tomo esta quebrada, que sería esta, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra ramificación. Hay 3, entonces puedo elegir cualquiera de las dos cadenas, está bien que elige. Entonces yo voy a elegir la horizontal. Entonces ahí está la horizontal. Ahora voy a numerar. Si numero de izquierda a derecha, aquí le tocaría 1, 2, 3, 4. En 5 encuentro la primera ramificación. Si numero de derecha a izquierda, va a ser 1, 2, 3. En 4 la primera ramificación. Entonces debo numerar de derecha a izquierda. Entonces, numeramos 10 carbonos. Bueno, el siguiente paso va a ser identificar las ramificaciones o sustituyentes o grupos radicales. Entonces, aquí en 4 tengo una cadena de 2. En el 6, en el carbono 6, tengo una de 4. Y en el carbono 5 tengo una otra ramificación. Entonces, esto es una cadena de 2. Esta es una cadena de 4 y esto es una cadena con ramificación. Entonces, esta primera es un etil. Esta es de 4 átomos de carbono, va a ser butil. Y esta de aquí, vean, es un carbono terciario el que se unió a una cadena más grande de átomos de carbono. Entonces, esto es un terbutil. Bien, entonces ahora veamos. Nuestro alcano base es el decano, porque tiene 10 átomos de carbono. Los sustituyentes van a ser en el 4 un etil, en el 5 un terbutil, en el 6 un butil, y ahora tengo que escribir el nombre. Entonces, la otra regla decía mencionar a los sustituyentes en orden alfabético. Entonces, tengo E de etil. Como es un terbutil, no uso la T, sino que voy a usar la B de butil. Y aquí tengo un butil. Entonces, tengo dos con B. Uno es un terbutil y otro es un butil. Entonces, debo mencionar primero al butil, al 6-butil. Entonces, voy a decir 6-butil, 5 terbutil, 4 etil decano. Vamos a darle nombre a esta estructura, el nombre WICPA. Entonces, debo buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces, veamos. Tengo, la horizontal sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. Veamos otra opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La más larga es la horizontal. Entonces voy a elegir, voy a poner aquí la estructura para tenerla presente y esa es mi cadena más larga. Entonces ahora tengo que numerarla. Debo numerar del extremo que dé a los sustituyentes la numeración más pequeña. Si yo numero de izquierda a derecha, en el carbono 1, 2, 3 encuentro la primera ramificación. Si numero de derecha a izquierda, 1, 2, 3, en 4 encuentro la primera ramificación. Entonces debo numerar de izquierda a derecha. Entonces, empiezo numerando de esta manera. Bueno, entonces ya numeré. Ahora el siguiente paso
es identificar a los sustituyentes. Entonces, aquí hay una ramificación, aquí hay otra y aquí hay otra. Entonces, vamos a empezar aquí arriba. Esta es una cadena de 2 átomos de carbono, vean, 1 y 2. Esta otra, aquí hay un carbono, aquí hay otro carbono y aquí hay otro carbono. Y la siguiente hay un solo carbono aquí. Entonces, esta es un etil porque es de 2. Esto es un isopropil y este es un metil. Entonces, mi hidrocarburo base, o sea, la cadena más larga de átomos de carbono, es el nonano. Los sustituyentes, vamos a ver que en el 4 hay un etil, en el 3 hay un metil y en el 6 hay un isopropil. Para escribir el nombre, debo tener presente que los sustituyentes los tengo que mencionar en orden alfabético. Entonces tengo etil, metil, isopropil. Entonces, primero voy a mencionar al etil, luego al isopropil y luego al metil. Entonces, el nombre quedaría de la siguiente manera. 4 etil, 6 isopropil, 3 metil nonano. Veamos esta otra estructura. Entonces tengo que buscar la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces iniciemos con la horizontal. Es una opción. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esta sería una cadena de 8. Veamos esta. Otra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Veamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Hay una de 11, entonces marquemos la de 11 y tenemos la de 11. Es la más larga. Bueno, ahora vamos a numerarla, pero tenemos que tener presente que voy a numerar de manera que a los sustituyentes le toque la numeración más pequeña. Entonces, si yo inicio de aquí de la derecha hacia arriba, hacia a la izquierda y luego hacia arriba, tendría 1, 2, 3, 4. En 5 tendría las primeras ramificaciones. Si numero de arriba hacia la izquierda, 1, 2, 3. En 3 encuentro 2 ramificaciones. Entonces, debo numerar de arriba hacia abajo. Entonces, tendría de la siguiente manera la numeración. Bueno, ahora identifiquemos a los sustituyentes. Vamos a tener aquí un metil, aquí otro metil, otro metil, otro metil, aquí un propil. Entonces, mi alcano base es, bueno, metil, 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 propil. Es el un decano. Los sustituyentes serán en el carbono 3 un metil, en el carbono 3 también un metil, en el 5 un metil, en el 7 hay un metil y arriba hay un propil. Bueno, para escribir el nombre entonces, o dar el nombre, vamos a mencionar a los sustituyentes en orden alfabético. Entonces tengo M y P. Menciono primero a la M, pero tengo en 3, en 5 y en 7 tengo metil. Entonces voy a escribir 3,3,5,7 tetrametil, 7 propil, un decano. Ese será el nombre de esa estructura. Veamos este otro ejercicio. Dice, dibuje la fórmula estructural condensada para cada uno de los siguientes alcanos. Entonces me dan el nombre, yo tengo que hacer la estructura. Entonces, cuando nosotros damos nombre a una estructura, lo último que mencionamos es la cadena más larga de átomos de carbono. Pero cuando a mí me dan el nombre, para empezar a construir mi estructura, debo iniciar del final del nombre, porque es la cadena más larga de átomos de carbono. Entonces aquí dice, voy a ir de atrás para adelante, dice heptano. Entonces voy a poner
Heptano es el de 7 átomos de carbono. Entonces voy a dibujar 7 carbonos. 5, 6 y 7. Bueno, voy a numerarlo. Ahora yo puedo numerar como yo quiera. Cuando estoy construyendo la estructura puedo numerar de izquierda a derecha, derecha a izquierda, como yo quiera. Entonces vamos a numerar los carbonos. Tengo los 7 carbonos. Entonces dice, heptano ya tengo la cadena de 7. Dice trimetil. Quiere decir que hay 3 grupos metil en posición 2, 4 y 5. Entonces, 2, 4 y 5. Ahí están las ramificaciones. Entonces, en el 2 voy a poner un metil, en el 4 un metil y en el 5 un metil. ¿Qué queda para terminar la estructura? Colocar sus hidrógenos. Entonces, empecemos con el carbono 1. Tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos. El carbono 2 tiene 3 enlaces, solo le falta un hidrógeno. Al carbono 3 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 4 tiene 3 enlaces, le falta solo un hidrógeno. Al carbono 5 tiene 3 enlaces, le falta solo un hidrógeno. El carbono 6 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Y el carbono 7 solo tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. Y tenemos entonces nuestra estructura que corresponde al 2,4,5- trimethylheptano. Ahora tenemos que hacer la estructura del 5-isobutil, 4-isopropil, 6-propildecano. Me voy al final del nombre y dice decano. Esta es la cadena más larga, entonces de 10 átomos de carbono. Entonces voy a dibujar los 10 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, tengo mis 10 carbonos. Ahora voy a numerar la cadena. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando estoy haciendo la estructura yo puedo numerar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, eso no importa. Ahora vamos, dice que en el 6 hay un propil. Aquí está el carbono 6, que aquí hay un propil. Bueno, voy hacia el inicio del nombre y dice que en el 4 hay un isopropil. O sea, aquí está el 4, ahí tiene que haber un isopropil. Ahí está el isopropil. Y en el 5 aquí hay un isobutil. Entonces voy a poner al isobutil. Bueno, ya coloqué las ramificaciones. ¿Qué queda? Nada más colocar los hidrógenos. Vamos con el primer carbono. Él solo tiene un enlace, le faltan 3 hidrógenos. El carbono 2 ya tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 3 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. El carbono 4 tiene un enlace con el carbono 3, uno con el 5 y uno arriba de él. Entonces, con el isopropil, entonces solo le falta uno. El carbono 5 tiene 3 enlaces, le falta solo uno. El carbono 6 tiene 3 enlaces, le falta solo un hidrógeno. El carbono 7 solo tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. El carbono 8 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. El carbono 9 le faltan 2 hidrógenos y al carbono 10 le faltan 3 hidrógenos. Ya tenemos la estructura del 5-isobutil, 4-isopropil, 6-propildecano. Ahora tenemos que dibujar la estructura del 5-terbutil, 5-etildecano. Me voy al final del nombre porque aquí está la cadena más larga de átomos de carbono que dice que es decano, tiene 10. Dibujo 10 carbonos. Bien, ahora voy a numerar. El siguiente paso es ir colocando las ramificaciones. Entonces dice que en el carbono 5 hay un etil. Este es el carbono 5. Ahí voy a tener que poner un etil, que es el de 2 átomos de carbono. Entonces pongo un etil. Y en el 5 también hay un terbutil. Aquí va a haber un terbutil. Entonces dibujo al terbutil. Ya
coloqué todas las ramificaciones. El siguiente paso es colocarle sus hidrógenos a cada carbono. Entonces vamos con el carbono 1, tiene un solo enlace, le faltan 3 hidrógenos. El carbono 2 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. El carbono 3 tiene 2 enlaces, le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 4 le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 5 no le falta ningún hidrógeno. Al carbono 6 le faltan 2 hidrógenos. Al carbono 7, 2. Al carbono 8, 2 hidrógenos. Al carbono 9, 2 hidrógenos. Y al carbono 10 le faltan 3 hidrógenos. Ya tenemos la estructura del 5-terbutil 5-etildecanio. Ahora vamos a platicar acerca de la serie homóloga. Una serie homóloga está constituida por un grupo de compuestos con el mismo grupo funcional. Todos los compuestos de la serie contienen los mismos elementos y pueden representarse mediante una fórmula general simple. La fórmula molecular de cada homólogo difiere de la que le precede y la que le sucede por un incremento de un CH2. 3. Existe una variación gradual de las propiedades físicas con el incremento de la masa molecular. 4. Todos los compuestos de la serie exhiben propiedades químicas semejantes. Entonces, los alcanos o saturados o parafínicos, que son los nombres que recibe esta familia de compuestos que estamos viendo, son una serie homóloga. ¿Por qué? Porque cada miembro difiere del anterior o del posterior en un aumento del CH3. De un CH3. Eso lo vamos a ver a partir, aquí tenemos a los primeros 10 alcanos, pero ya es más evidente a partir del etano y el propano. Vean, la diferencia es un CH2. Y el propano va a tener un CH2 menos que el butano y uno más que el etano. Y así se va a ir todo el grupo. Entonces, son una serie homóloga porque todos cumplen con la misma fórmula, general, que era CnH2n más 2, todos los miembros de la familia tienen un CH2 más o menos, dependiendo, y sus propiedades físicas, ya cuando veamos las propiedades físicas, vamos a ver que también van a ir cambiando o variando con el incremento de la masa molecular. Y todos van a tener se van a comportar de la misma manera los compuestos miembros de esta familia o de esta serie homóloga. Ejemplo, veamos el de 4 átomos de carbono, existen 2 isómeros, que es el butano, que es el de cadena lineal, y el 2-metilpropano. El de 5 átomos de carbono es el pentano, que es una cadena lineal de 5 átomos de carbono. El 2-metilbutano, vean ustedes que tiene una cadena de 4 con una ramificación, y el 2,2-dimetilpropano, que es una cadena de 3 con 2 ramificaciones. Isomería. Presentan isomería los compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero diferente fórmula estructural. Son compuestos distintos y tienen propiedades químicas y físicas diferentes. Los alcanos presentan isomería estructural del tipo cadena o esqueleto. El de un átomo de carbono, el compuesto de un átomo de carbono, va a tener un isómero estructural. El de 2 tiene 1, el de 3, 1. El de 4 ya va a tener 2 isómeros estructurales. El de 5, 3 isómeros estructurales. El de 6, 5. El de 7, 9. El de 8, 18. El de 9, 35. El de 10, 75. El de 15, 4.347. El de 25, 36.797.588 isómeros. Isómeros de esqueleto o cadena. Estos isómeros difieren en la disposición de la cadena de carbonos. Ejemplo, si
tenemos una fórmula global o molecular que dice C4H10, entonces una estructura que cumple con esta fórmula global o molecular sería esta. Tiene 4 carbonos y 10 hidrógenos, pero también esta estructura cumple con esa fórmula global o molecular. Vean, tiene 4 carbonos, aquí hay 3, uno aquí abajo son 4 y tiene 3, 6, 9 y uno aquí, 10 hidrógenos. Ambas estructuras corresponden a esta fórmula global o molecular. Son diferentes porque tienen una disposición en la cadena de carbonos. Esta es una cadena de 4 átomos de carbono, mientras que esta es una cadena de 3 átomos de carbono con un sustituyente o ramificación. Ejemplos. Indique si las siguientes parejas de compuestos son isómeros y qué tipo de isómeros son. Entonces, la primera estructura es esta y la segunda es esta. Entonces, me piden la fórmula molecular y la de ambas estructuras. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Hidrógenos tiene 3, 4 y 2 son 6 y 3 son 9 y 3 son 12. Su fórmula molecular es C5H12. Veamos la estructura de la derecha. Hay 1, 2, 3 carbonos, 4 y 5. 5 carbonos e hidrógenos, 3, 6, 9 y 12 hidrógenos. Entonces la fórmula molecular sería C5H12. Ahora, ¿son isómeros sí o no? Tienen la misma fórmula molecular, pero las estructuras son diferentes. Entonces, sí son isómeros. ¿Qué isomería presentan? Como la diferencia está en la distribución de la cadena de carbonos, es una isomería de esqueleto o cadena. La primera estructura corresponde al 2-metilbutano y la segunda al 2,2-dimetilpropano. Veamos la siguiente pareja de compuestos. Entonces, la primera estructura y la segunda estructura. Entonces, la fórmula molecular para la primera sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 3 y 2, 5 y 2, 7, 9, 11 y 3, 14 hidrógenos. Entonces, 6 carbonos y 14 hidrógenos. De la segunda estructura sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos y 3 y 2, 5 y 2, 7 y 2, 9 y 2, 11 y 3, 14. C6H14, su fórmula molecular. Ahora, ¿son isómeros sí o no? Tienen la misma fórmula molecular, pero no son isómeros. ¿Por qué no son isómeros? Porque se trata del mismo compuesto. Es una cadena lineal de átomos de carbono. En ambos casos es quebrada, ¿sí? Pero es una cadena de 6 átomos de carbono. Entonces, ¿isomería que presenta? Ninguna. La primera estructura, su nombre sería el hexano. Y la segunda estructura, su nombre sería el hexano. Es el mismo compuesto, por eso no presenta isomería. Propiedades físicas de los alcanos. Mientras más átomos de carbono tenga la molécula, mayor es el punto de ebullición y de fusión. Son insolubles en agua por ser un solvente polar. Son menos densos que el agua y flotan en su superficie. La densidad aumenta al aumentar el número de carbonos. Son incoloros, inoloros e insípidos. Para alcanos isoméricos, los puntos de ebullición disminuyen al aumentar las ramificaciones. ¿Y esto por qué? Porque cuando están en una cadena lineal, por ejemplo, se ordenan de la siguiente manera. Pero cuando son ramificados, entonces quedan en desorden. Entonces es más fácil, necesitan menos energía para cambiar su estado físico, que si están ordenados de esta manera. Estado físico de los alcanos a temperatura ambiente.
De 1 a 4 átomos de carbono son gases, por ejemplo, propano y butano, que son gases usados en las estufas de las casas y en sistemas de calefacción. De 5 a 17 átomos de carbono son líquidos, ejemplo, el aceite mineral usado como lubricante y laxante. De 18 átomos de carbono en adelante son sólidos, ejemplo, la parafina de las candelas. Propiedades químicas. Muy pocas sustancias químicas reaccionan con los alcanos a temperatura ambiente. Estos no reaccionan con el agua, ácidos fuertes concentrados, bases fuertes, metales activos, agentes oxidantes. Realmente son inertes con respecto a la mayoría de los reactivos. De ahí su nombre que eran parafínicos, parum affinus, poca afinidad, porque ellos no van a reaccionar fácilmente. Solo existe un número limitado de reacciones químicas que pueden llevarse a cabo con los alcanos y una de ellas es la combustión y la otra es la halogenación. Veamos la reacción de combustión. La reacción de combustión podemos encontrar una combustión completa o una combustión incompleta. Veamos primero la combustión completa. Se lleva a cabo cuando hay suficiente oxígeno. Se produce exclusivamente dióxido de carbono, agua y energía. Entonces, cualquier alcano, por eso está la fórmula general, más oxígeno en una combustión completa, el producto será CO2, agua y energía. Puede ser el metano, puede ser el eicosano o cualquier miembro de la familia. Media vez haya suficiente oxígeno, el producto va a ser CO2, agua y energía. No importando sea el tamaño que tenga el alcano, media vez haya suficiente oxígeno. Entonces veamos un ejemplo. Tenemos el propano, tenemos 5 moles de oxígeno, nos va a producir 3 moles de CO2 más 4 moles de agua más energía. Esta es la reacción que se lleva a cabo en las estufas de gas propano. Si ustedes ven, la llama es color azul en las estufas de gas propano. Eso nos indica que hay una combustión completa. La combustión incompleta ocurre si no hay suficiente oxígeno, entonces vamos a hablar de una combustión incompleta. Entonces, cualquiera de los alcanos, pero oxígeno, pero no hay suficiente, uno de los productos, en uno de los casos, puede ser monóxido de carbono, agua y energía. Entonces, si tenemos 2 moles de propano más 7 moles de oxígeno, nos van a dar 6 moles de monóxido de carbono, 8 moles de agua y energía. Otro caso puede ser que tenga cualquiera de los alcanos más oxígeno y que el producto sea carbono, agua y energía. Y si tenemos propano más 2 moles de oxígeno, me va a dar 3 moles de carbono, 4 moles de agua más energía. Entonces, cuando hay una combustión incompleta y se está produciendo CO2, CO, monóxido de carbono, agua y energía, vamos a tener una llama color amarilla. Y si no hay suficiente oxígeno, vamos a tener esta otra reacción donde va a ser una llama amarilla, pero como se está produciendo carbono, va a generar un humo color negro o dejar como con hollín el recipiente donde se está llevando a cabo la combustión. La otra reacción es la reacción de halogenación. Un alcano sustituye uno o más de sus hidrógenos por halógenos, que puede ser flúor, cloro, bromo y yodo. Y como subproducto se obtiene el ácido respectivo, entonces se va a obtener como otro de los productos ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico, ácido bromhídrico, ácido yodhídrico, dependiendo qué halógeno estemos usando en la halogenación. La reacción tiene una condición. Requiere luz ultravioleta para llevarse a cabo. La reacción, si esta reacción no se controla, puede llegar a sustituir todos los hidrógenos del alcano por halógenos. Veamos entonces cómo es la reacción. Entonces, si tengo metano más cloro 2, que es el halógeno, luz ultravioleta, que es la condición para que se lleve a cabo, uno de los hidrógenos es sustituido por el cloro. Entonces, se forma cloruro de metilo
Vean, ya solo hay 3 hidrógenos y un cloro sustituyó a un hidrógeno. El hidrógeno que se sustituyó se fue a formar ácido clorhídrico con el otro cloro. Si no se detiene la reacción, esta sigue y entonces el cloruro de metilo va a halogenar, va a perder un hidrógeno, se va a adicionar otro cloro al carbono y vamos a tener el dicloruro de metilo y ácido clorhídrico. Si esta reacción no se detiene, se puede seguir halogenando o sustituyéndose los hidrógenos. Entonces, el dicloruro de metilo se convertiría en el cloroformo porque ya tiene 3 cloros y un hidrógeno y ácido clorhídrico. Si no se detiene la reacción, este cloroformo se va a sustituir su último hidrógeno y va a formar tetracloruro de carbono más ácido clorhídrico. Los ejemplos y las reacciones que vamos a llevar a cabo en nuestro curso se hará sustituyendo solo uno de los hidrógenos del carbono primario del alcano. Ejemplo, si tengo propano más cloro 2 y luz ultravioleta, que es la condición para que la reacción se lleve a cabo, solo vamos a sustituir uno de los hidrógenos de un carbono primario. Aquí hay 2 carbonos primarios, aquí hay uno y aquí hay otro. Uno de estos hidrógenos va a ser sustituido. En este ejemplo es uno de estos el que se sustituyó. Entonces vean, porque queda CH3, CH3, CH2, CH2 y aquí queda CH2 y un cloro más ácido clorhídrico. Ahora vamos a ver a los cicloalcanos. Los cicloalcanos es una cadena de carbonos que puede tomar la forma de un anillo cerrado. La fórmula general de los cicloalcanos es CnH2n. Hay 2 hidrógenos menos que el alcano correspondiente porque se tiene que perder los carbonos que se cierran el anillo, deben de perder un hidrógeno cada uno para poder cerrar el anillo. Se les da nombre añadiendo el prefijo ciclo al nombre del alcano básico. Entonces, los más sencillos de los compuestos cíclicos van a ser el ciclopropano de 3 átomos de carbono que se dibuja en forma de triángulo. El ciclobutano, que es de 4 átomos de carbono, que toma la forma de un cuadrado. El ciclopentano, el de 5 átomos de carbono, que toma la forma de un pentágono. El ciclohexano, que es el de 6 átomos de carbono, que toma la forma de un hexágono. Ejemplos. Aquí tengo un anillo de 5 átomos de carbono con una ramificación en un grupo metil. Entonces, el nombre para esta estructura será metilciclopentano. Veamos el 2. Es un hexágono, quiere decir que es un ciclohexano y tengo un isopropil. Entonces, este va a ser isopropil ciclohexano. Aquí tengo un pentágono y tengo un metil, entonces se va a llamar etilciclopentano. Y aquí vean ustedes, tengo un hexágono y tiene un terbutil, entonces se llamará terbutilciclohexano. Ahora el ejemplo 5, veamos, tengo un anillo de 4 átomos de carbono y una cadena de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos. En este caso, la cadena abierta es más grande que el anillo. Entonces, el cicloalcano será un sustituyente o una ramificación de la cadena. En los casos anteriores, el anillo tenía más carbonos que el sustituyente o la ramificación, pero en este caso, la cadena tiene más átomos de carbono que el anillo. Entonces, este va a ser un sustituyente o una ramificación de este anillo. Entonces, vamos a nombrarlo como un alcano con un sustituyente cíclico. Entonces, debo contar 1, 2, 3, 4. Encuentro el sustituyente. Si número de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Voy a encontrar el sustituyente. Debo numerar de izquierda a derecha. Entonces, en 4 tengo un ciclobutil.
hacer el nombre del sustituyente. Entonces el nombre de esta estructura es 4-ciclobutilnonano. Hemos llegado al fin del contenido de la presentación de la semana número 16.